una entrega de expedientes en donde se ha regularizado catastralmente la situación, por lo menos en este caso de 2 familias radicadas en Barrio Uruguay. Contame un poquito, Alan, de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que es un acto muy emotivo porque después de un largo recorrido y una fuerte decisión del intendente llegamos a este momento en el que le entregamos a estas familias sus expedientes con las construcciones que ellos tienen regularizadas. Esto es una historia que viene de hace varias gestiones atrás, en las que ellos habían sido adjudicados con terrenos y con una canasta de materiales para que construyan sus casas. Son familias con algún miembro con alguna discapacidad, pero que por algunas cuestiones que no vienen ahora al caso, ellos no habían logrado tener finalmente los papeles que digan que eso era de ellos, con el temor que eso implica. Entonces ellos se acercaron después de varias reuniones, mostrándonos su inquietud y su preocupación, pidiéndonos que de alguna manera busquemos la manera de resolverlo. Lo primero que hicimos fue preguntar en la provincia cómo venía todo esto, porque esto había sido un plan provincial. La provincia nos dijo que ya el plan se había cerrado, que no existía más y que ahora era responsabilidad de la municipalidad o de los propietarios encauzar esta situación y regularizarla. Entonces, bueno, entendíamos que tampoco era cuestión de que ellos se hagan cargo de algo que se les había prometido y que se les había dado desde el Estado en aquel entonces. Entonces, con el cuerpo de legales, con los arquitectos de la oficina técnica, de la oficina de edificación, empezamos a armar los expedientes, armamos resoluciones, decretos para que esto sea todo sin costo. Entonces, relevamos las viviendas que ellos tenían construidas, armamos los planos. Finalmente hoy firmamos todos los planos y les entregamos a cada uno de ellos, además de los planos, el final de obra, que es lo que les piden en la escribanía para que ellos finalmente puedan tener su escritura. Alan, ¿cuántas familias estaban en esta situación? Bueno, hoy se pudo regularizar la situación de 2 familias. Son 5 familias inicialmente, son 5 las que fueron adjudicadas con estos lotes y hasta ahora los que completaron toda la documentación son 2 y ojalá que esto anime a las otras 3 familias que faltan para que vengan a completar todo, porque la disposición de todo el Ejecutivo y de todos los empleados que te comentaba de las diferentes oficinas están a la orden para hacerlo. Bueno, y ahora estamos con Marta, José, Olga y Uriel, y bueno, ellos son los felices. Digo ganadores en el sentido de que, bueno, pueden acreditar ahora una propiedad que tanto costó y bueno, que hay de defenderla día a día, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de expresarme con esto, porque también es un desahogo, ¿no? La Constitución argentina está escrito los derechos de los discapacitados. Esto, si bien lo genera una gestión, pero son derechos de los ciudadanos argentinos. Y como yo le decía a Vázquez, iniciar algo, pero que quede solo como una propaganda política, no tiene sentido, porque el que sufre siempre es la persona que se supone se le tenían que resolver las cosas. Y lo que nosotros vivimos fue una incertidumbre con respecto a esto, porque si bien se nos había adjudicado un terreno y se nos había dado una canasta de materiales, en el medio pasaron muchas cosas y lo único que vimos durante muchos años fue una manipulación política que produce un cansancio, un desgano, un desinterés por relacionarnos con los políticos o con las autoridades, porque uno se sentía cansado y frustrado. Saber que estaba en un lugar que por ley nos pertenecía, por derechos adquiridos, como decía el intendente, ¿no? Por el Estado que te da derechos. Pero cuando la intención no es honesta, sino que se defiende solamente un partido político, sucede lo que sucedió en este caso. Del 2014 hasta la fecha, nosotros estábamos usurpando, porque ese era el término. Yo sé que era nuestro, que los materiales incluso los pagamos nosotros, el 80% de lo que estamos los pagamos nosotros los materiales. Pero esa sensación de decir, no, esto es injusto, produzco un cansancio. Y hoy, te decía Vázquez, qué buen equipo de trabajo que formó, porque me relacioné con Alan, con Cristian, con las otras chicas que no me acuerdo el nombre, y siempre hubo una predisposición para resolver esto, que no fue fácil porque se había perdido documentación, se habían extraviado un montón de cosas, reajuntar todo, viajar a Santa Fe a averiguar cómo se seguía con esto, viajar a Rosario, algo que tuvo que moverse la municipalidad. El esfuerzo que ellos hicieron y el tiempo que les llevó sobre el cansancio que nosotros teníamos con esto, había tensión, había conversaciones en el medio, y hoy que esto esté terminado,
lo que le decía al intendente, qué bueno que esto marque un indicio de acá en adelante para la ciudad. Gente que no empieza algo por cuestiones políticas, porque el tema es terminarlo y entender que en el medio hay gente con sentimientos. Y eso es el cambio de mentalidad que se está viendo en el país. ¿No es cierto? Oiga, y se terminó con... ahí termino. Sí. Y lo que hizo el intendente creo que va a marcar una pauta en la ciudad. Yo sé que no es fácil porque agarró una ciudad quebrada. Cuando él asume, estuvieron 6 meses sin cobrar los municipales. Yo me acuerdo de todo eso. El parque quebrado, no, llegó diciembre, ni pintura había. Creo que se la donaron al intendente, no sé cómo la consiguió. Y así arrancó la gestión en Carcarañá. ¿Hoy se sigue luchando? Sí, se sigue luchando. Porque no se arregla una ciudad quebrada de un día para el otro. Y yo no defiendo un partido político, yo lo que defiendo son las intenciones hacia la ciudadanía. Hacer lo que, por ejemplo, una de las cosas, la guerra cultural que hubo la semana pasada con la cuestión de cremería y los discapacitados, donde hubo ofensiva de los dos lados, marca la diferencia cultural que tiene la ciudad. ¿Y eso cómo se resuelve? Con que las cosas empiecen y se terminan, con que la ley no es para uno, es para todos. Entonces eso es lo que va a cambiar la mentalidad en la ciudad, y para eso necesitamos gente que termine cosas como esta, que se involucren y se aguanten los desganos, el cansancio, porque nosotros en el desgano por ahí hablábamos con Alan y decía, Alan, ¿hasta cuándo? Pero había que moverse, había que viajar, había que traer, no depende de ellos, depende de las otras personas, y todo eso se lo aguantaron ellos. Yo por eso espero que de acá en adelante la gestión siga y que no se pierda esto, porque ahora se está estabilizando la ciudad. Y uno vuelve a creer de que se puede hacer las cosas y se puede charlar y hablar con políticos, que no todos son iguales. Y eso tiene un valor fundamental. También, ¿no? Un momento de mucha seguridad en cuanto a la vivienda, y bueno, también viendo a los chicos, a los hijos, a los que el día de mañana ustedes le van a poder legar lo que es una propiedad, y pensar a futuro también por los que quedarán algún día también, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nada más. ¿Contenta? Sí, muy contenta, muy agradecida. Gracias, señor intendente, por ayudarnos tanto. Gracias. Una vez más, el Estado tendiéndole una mano a estas familias que realmente estaban en una situación de incertidumbre en cuanto a las propiedades que ellos habitan, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Yo esta historia la conozco de hace tiempo, y la verdad que tener adjudicado de palabras, porque en realidad fue así. También recuerdo que en un momento la adjudicación por palabras en algunas familias, recuerdo que la sacaban y ponían a otra, todo de palabra, era muy desprolijo lo que había sucedido. Bueno, desde ese momento comenzamos un trabajo que entendíamos que el Estado tenía que resolver, porque era la responsabilidad del Estado, tanto provincial como municipal. Bueno, después de toda una lucha, después de todo un trabajo, gracias a los arquitectos, a la Secretaría de Obras Públicas, junto con los arquitectos se logró, y legales también se logró, bueno, hoy tener todo en condiciones para que ellos puedan escriturar y que la casa, y que se queden tranquilos, que nadie se la va a sacar, porque realmente teniendo la escritura y teniendo justamente lo que se hizo hoy, se pueden quedar muy tranquilos de decir que esto es suyo, y que, bueno, y sabemos lo que significa tener una vivienda, ¿no? Y sabemos lo que significa que legalmente ustedes tengan la gran posibilidad de decir esto es mío, y que nadie se lo pueda tocar, y que nadie pueda venir a decirle que esto no le corresponde. Así que yo los felicito y por otro lado les pido 1000 disculpas, más allá de que no haya sido nuestra gestión, fue el Estado. Lamentablemente en muchas ocasiones el Estado no se hace presente, pero nosotros siempre entendimos que el Estado tiene que estar presente, porque si el Estado no está presente pueden pasar cosas, hasta un desalojo, puede pasar algo que hoy, por toda esta gestión y la documentación que ustedes tienen, que se queden tranquilos que no va a pasar.